¿Qué tal, Jorge Vilches? Encantado, Nuria, de estar aquí otra vez contigo. Enhorabuena por tu nuevo libro, 1975, Esta España viva, esta España muerta. Ahora nos contarás de dónde viene. Sí. Y menos mal que lo veo aquí en la portada de tu libro, ha muerto Franco, porque casi no me lo creo. Estamos todo el día hablando de Franco. Porque lo dice Sánchez, vamos claro, a querer a Sánchez. El más franquista que hemos tenido. Sí. Es un devoto. Bueno, es este antifranquismo identitario de la izquierda, ¿no? Un antifranquismo sobrevenido que le sirve para mover las emociones del electorado de la izquierda, pero que en realidad no sirve absolutamente para nada y que solo caen los incautos de la derecha. Muchas veces hemos hablado tú y yo de Lovecraft o de Bradbury, de novela fantástica que nos gusta, sí. Y hay mucho en este libro también de fantasía y de mitos que tú vas poniendo en su lugar, entre ellos, pues cómo era esa sociedad de 1975, claro, el tardofranquismo. La fantasía que nos habían contado es que era una España en los últimos años del franquismo, que era una España triste, mohína, inculta, metida en casa, gris, y lo que me he encontrado yo es una España muy viva, muy alegre, muy culta, que leía mucho, y también una España muy esforzada, que trabajaba, que ahorraba, que podía comprarse un coche, que podía comprarse una casa, llevar a sus hijos a la universidad, permitirse unas vacaciones en la playa, ¿no? Y esa es una realidad de la cual, la realidad de nuestros padres y de nuestros abuelos, de la cual hay que sentirse muy orgulloso. No podemos denostar la España de entonces porque no es como es hoy. Una España que escuchaba lo de saca el whisky Cheli. Sí, y el guateque, claro, es una España que vivió a Lola Flores, a Rafaela Carrà, a Vladimir Rusos, con el directísimo de José María Íñigo, con una televisión que la gente, los mayores y los pequeños, llevaban al colegio, llevaban a su lugar de trabajo. Una España que se despertaba con la radio y se acostaba con ella, porque es el tiempo en el que surge José María García, y porque piensan que cuando se apaga la tele pueden captar al hombre que se acuesta directamente. ¿Y cómo lo hacen? Con un programa deportivo completamente rompedor que se crea entonces, que es el de José María García, ¿no? Y entonces es cuando se dice que todos los hombres se acuestan con José María García. Es esa España de entonces, muy creativa, en la cual se forjaron muchos modelos culturales que tenemos hoy. Con programas infantiles. Tú hablas de un globo, dos globos, tres globos. Sí, claro. ¿Verdad? Bueno, y Heidi. Que dices que llamaron por teléfono a Televisión Española el día que murió Franco, el 20 de noviembre, porque se suspendió la programación. Se suspendió la programación y la gente quería saber qué pasaba con aquella niña de falda corta que estaba en los Alpes, que era Heidi. Entonces, fíjate que no protestaron por otra cosa ni llamaron compungidos por la muerte del dictador, sino, oye, que querían su dosis de Heidi. Esa era la España de entonces. Lo dice Tierno Galván en sus memorias, que son de 1981. Dice, los españoles vieron la muerte de Franco como un espectáculo y al día siguiente, cuando lo enterraron, pensaron, ¿qué echarán en el cine este sábado? Es decir, lo vivieron como algo más, porque la mayoría inmensa de los españoles estaba únicamente preocupada por su bienestar material, que les había costado muchísimo, y porque la transición a la democracia se hiciera en orden y en paz. De ahí el acierto, por ejemplo, del rey Juan Carlos de llevarla en ese sentido. Me ha recordado que es verdad que había televisiones con asa. Había televisiones con asa, radios con asa, tocadiscos con asa. Te las pasó pipa haciendo el libro. Pipa. Claro, yo me acordaba de Sonsoles Onega cuando le decía a aquella señora mayor, ustedes no bailaban durante el franquismo. Y la señora decía, sí, sí podía, claro que podía. La gente bailaba en los pueblos, bailaba en discotecas, iba al cine, al teatro. Por ejemplo, es la época, esos últimos años del franquismo, de la creación del Círculo de Lectores. Una cosa hoy impensable. Llegó a tener en los primeros años 70 1 millón de suscriptores y llevaron los clásicos y las novedades a los pueblos más recónditos. La gente leía muchísimo. La prensa, la tirada de prensa, diarios como Informaciones, como Pueblo, como ABC, tenía unas tiradas que ya quisieran para hoy algunos periódicos de papel. Por eso, en ese sentido, quizá los españoles ya habían hecho la transición, en cierto sentido, y habían también enterrado a Franco en cierto sentido. Sí, desde luego. A mediados de los años 60 ya se sabe que tras la muerte de Franco no va a seguir el franquismo. Hay algunos que piensan que después de Franco vienen las instituciones, pero es una irrealidad en todos los sentidos.
Los españoles pensaban mayoritariamente que, o querían, y así lo decían las encuestas que entonces sí que eran verdaderas, porque no se hacían públicas, es decir, no se hacían encuestas para manejar a la opinión, sino para aconsejar al gobierno. Las encuestas decían que los españoles querían, por este orden, es decir, poder salir a la calle, entrar, tener tu coche, tu casa, no pensaban en ocupas. Querían justicia social, que eso está muy arraigado en la tradición española, es decir, que tanto trabajo, tanto quiero que se me pague. No como la de ahora. No como ahora. No quiero corruptos, no quiero que me robe un banco, no quiero que... La justicia social. Y ya en tercer lugar, tener algún tipo de participación política. Y es ahí donde los españoles empiezan a pensar, a mediados de los años 60 y hacia adelante, esto lo señala muy bien Manuel Fraga, quieren que ese desarrollo económico sea compañero de un desarrollo político que nos equipare a las mejores democracias europeas. Yo estos días me he acordado de Amando de Miguel, sí, precisamente, porque él estudió mucho la población española en aquellos años, la sociología, los movimientos sociales, las relaciones entre los propios españoles, lo que querían los españoles, lo que les interesaba. Y él empezó a desmitificar parte de lo que hemos heredado, el relato heredado, y además quiénes eran los verdaderos responsables de la transición. ¿Y quiénes fueron? ¿Fue el Partido Socialista? ¿Fue la oposición? ¿Fue el PC? No. Yo creo que quien tiene, y esto le escuece mucho a la izquierda, que piensa que la verdadera protagonista de la transición fue la clase obrera en los movimientos sociales y vecinales. Bueno, hay que decirles que esos fueron grupúsculos muy pequeños que no alteraron en absoluto el régimen ni condicionaron ningún tipo de política. Quien tuvo en la cabeza la transición a la democracia desde el comienzo fue el príncipe Juan Carlos y un entorno reformista. Son los reformistas del franquismo los que tienen esa transición en la cabeza, empezando por Torcuato Fernández Miranda, del cual, bueno, pues la mayor parte de los españoles desconocen absolutamente todo, pero también, por ejemplo, Manuel Fraga. Manuel Fraga era un convencido de que España tenía que avanzar hacia la democracia y la pensaba sin el Partido Comunista. ¿Nos puede parecer eso extraordinario? No. En Alemania existía un sistema, en Alemania, la democrática de verdad, existía una democracia sin el Partido Comunista y sin el Partido Nazi, y no pasaba nada, se consideraba una democracia verdaderamente avanzada. Pero Manuel Fraga sabe retroceder y aceptar perfectamente la situación. Pero para mí, el gran protagonista, el que sabe cómo atar las cosas que Franco no dejó atadas, fue Juan Carlos de Borbón, y eso hay que reconocérselo. ¿Y Torcuato qué hay que reconocerle? A Torcuato hay que reconocerle la fórmula de ir de la ley a la ley. Ir de la ley a la ley suponía mantener el orden sin cometer perjurio, que era muy importante, y sin que hubiera ningún tipo de alteración. Y él decía, se puede hacer una transición a la democracia reformando la ley, porque la ley lo permite. Claro, y eso era una pieza clave. Controlando la presidencia de las Cortes, se podía controlar la reforma de la ley y de ahí ir a la democracia, como exactamente ocurrió. ¿Estaba perfectamente pensado? No. ¿Se improvisó para solucionar los problemas? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque no todo en política se puede controlar. Claro, y el mundo no es perfecto. Y el mundo no es perfecto. Es divertido también en el libro cómo esos primeros días semanas después de la muerte de Franco, se intenta comunicar a la sociedad española también como un mensaje interno hacia los más fieles al régimen. Se intenta comunicar tanto que vamos hacia una nueva era, pero que heredamos los valores de Franco, que ha dejado Franco. Cómo se intenta medir mucho las palabras, incluido el propio rey, en el mensaje de Navidad, ¿no? Sí, el primer mensaje de Navidad de Juan Carlos es un mensaje como podríamos grabar todos en casa con un móvil, porque se sienta con su familia, se pone unas hojas en una rodilla, tiene detrás un Belén y un árbol de Navidad como podemos tener todos nosotros, y el mensaje dura 5 minutos. Y es un discurso perfectamente protocolario. ¿Qué quiere hacer en ese discurso? Decirle a los inmovilistas, que todavía existían pero eran muy pocos, que no se preocuparan porque iba a respetar
legado de Franco, fundamental, y está en su testamento, la unidad de España, que iba a respetar el ejército, que era el gran pilar que le quedaba al franquismo, y al mismo tiempo el mensaje del rey Juan Carlos, ya rey, era anunciar a los españoles que íbamos a una transición tranquila y que había que resistir. Porque de lo que se estaba convencido es que en ese momento de presunta debilidad iba a ser aprovechado por las bandas terroristas, fundamentalmente ETA, para desestabilizar, y que eso iba a suponer mucho dolor y que había que aguantar. Hablas de 4 nudos que tiene que deshacer el rey. Sí. Uno de ellos, claro, porque la frase clásica es todo atado y bien atado de Franco, ni mucho menos, no es cierto. Y ahí yo creo que el mérito de Juan Carlos. Uno de los nudos es su padre, don Juan. Don Juan de Borbón no se fía del príncipe. ¿Por qué? Porque el príncipe, desde 1965, está claro, más o menos, que va a ser el sucesor, con respeto a las leyes fundamentales del movimiento nacional. Eso disgusta a don Juan. Don Juan, muy mal aconsejado, que hay un momento en 1974 que apuesta por la ruptura. Una ruptura de corte revolucionario, con formación de juntas en cada localidad, con gente saliendo a la calle, y ya sabemos cómo empiezan estas cosas y también cómo terminan, que es con derramamiento de sangre. Y un régimen democrático, moderno, y la monarquía tal y como se quería, no podía empezar con derramamiento de sangre. Don Juan al final pues, se pliega a la realidad, pero no abdica hasta 1977, ojo. Y es un nudo que ahí Juan Carlos sabe llevarlo bien, porque no deja de ser su padre. Claro. Otro nudo es el ejército. En la Pascua Militar de 1975, la mayor parte de los altos militares hacen unas declaraciones legalistas, muy legales todas, que a mí me sorprendieron. Es, primero, que hubiera declaraciones de militares, y segundo, que todos se acogieran al mismo latiguillo de vamos a respetar la ley, que era un guiño a lo que había predispuesto Franco, que iba a ser que su sucesor fuera Juan Carlos, y un guiño a Juan Carlos de sométete siempre a la ley, lo cual venía a verificar que el proyecto de Torcuato de ir de la ley a la ley era bueno. Y Juan Carlos lo hace bien en ese sentido, porque el único escollo, bueno, hay dos escollos. Uno de los escollos es la UMD, la Unidad Militar Democrática, que es una piedra en el zapato. O sea, lo que no se quiere es una división del ejército, y menos al estilo portugués, con golpes de Estado y derramamiento de sangre. Y se los liquidan, no, los quitan de en medio con mucho estilo, ¿no? Y el segundo es el Sáhara. El Sáhara, hay que retirarse del Sáhara con honor. El honor militar es muy importante. Y también, sobre todo, porque no se quiere repetir el error portugués. En Portugal, la guerra colonial hace que el ejército se indisponga con la dictadura y protagonice la Revolución de Abril de 1974. Y eso no lo quiere. Los claveles, sí, sí. Y ahí el rey, ahí el príncipe Juan Carlos, todavía príncipe, lo maneja muy bien. Va al Ayun, da la cara, les habla a los militares, les dice que se van a retirar con honor y por España, que no van a disparar ni contra niños, ni contra ancianos, ni contra mujeres, y se retira pacíficamente. Y eso le gusta al ejército. Ese es un nudo que resuelve muy bien. El otro es el del PC. El PC, aunque fuera la única oposición a Franco, adopta una estrategia equivocada, que es convertirse en el enemigo que justamente quería el movimiento nacional, porque apuesta desde julio de 1974 por esa ruptura violenta de la que te hablaba antes, haciendo referencia además de forma, lo hace Carrillo, al 14 de abril de 1931. Error. Y además aplaudiendo el terrorismo de ETA. Brindan por la muerte de Carrero Blanco, aplauden los atentados y entienden que los fusilados de septiembre de 1975, y eso lo dice la Pasionaria, son luchadores antifascistas, libertadores. No, perdone, son terroristas. Terroristas que habían atentado contra ciudadanos en la cafetería Rolando. Exactamente. Bueno, en fin, eso es un error estratégico del Partido Comunista, que luego, claro, hace que se retrase su incorporación. Una incorporación que yo saco en el libro, que a quien beneficia es al PSOE. El PSOE lo que quiere es que cuanto más se retrase el PC en meterse en el juego político, mucho mejor, porque le convierte en lo que no era, que era la alternativa de izquierdas a la derecha. Porque el PSOE no era nada, salvo
la ilusión, la esperanza de la Internacional Socialista, de Estados Unidos, de Willy Brandt, de Alemania, no era nada en España. Y gracias a ellos empieza a ser algo. Y gracias a ellos empieza a ser algo. Claro. Ideológicamente y también económicamente, porque le ayudan mucho, claro. Y eso es otro nudo, y lo hacen muy bien. Ahora bien, recoge mucho de lo hecho durante el franquismo. El PSOE es la niña bonita del franquismo, lo es. Es decir, hay una permisividad con los líderes del PSOE evidente. Lo cuenta, por ejemplo, Enrique Múgica en sus memorias, que no es sospechoso. Lo cuenta Alfonso Guerra también en las suyas, que tampoco es sospechoso, como había mucha permisividad con ellos. Es más, Felipe González consigue su pasaporte para salir de España en la sede de presidencia del gobierno, que estaba entonces en Castellana 3. Sabían perfectamente quién eran, le dan el pasaporte, le permiten salir, le permiten entrar, reunirse, recibir dinero. Eso sí, los líderes protegidos, pero la represión fue muy dura con la militancia, con las bases. A esos se les hizo de todo, se les torturó, se los pegó, se los violentó, se los mató. Pero a los dirigentes se les respetaba. El cuarto nudo es el búnker, el llamado búnker, ¿no? El búnker, sí. Lo que pasa es que el búnker llega a final del año 75 bastante dividido y muy debilitado. Está José Antonio Girón de Velasco, que no quiere creerse que Franco va a morir. Ahí tienen una comida ahí en la Cuesta de las Perdices, un restaurante muy conocido, con otros gerifaltes del movimiento nacional, angustiados porque ya Franco está en las últimas, ya estamos a finales de noviembre, ¿no? Y entonces Girón de Velasco, ante la situación, da un golpe en la mesa diciendo: Franco no muere. Con el Franco no muere se refería a que el franquismo no iba a morir con Franco, se equivocaban, por supuesto que iba a morir. Sin embargo, una vez que muere y Juan Carlos es rey y Girón de Velasco ve la situación y que en realidad está cumpliendo la ley, acuden todos a ver lo que queda del movimiento nacional, acuden a ver al rey y se pliegan a la jefatura nueva del Estado y deciden apoyar la transición. Están muy debilitados cuando llega al final. Y solo del búnker queda la familia. El yernísimo, que ahora tenemos el hermanísimo de Pedro Sánchez, entonces estaba el yernísimo y la hija. La verdad es que y Carmen, que se van a ver al rey. Carmen Polo. ¿Lo cuentas? Sí, claro, el rey se los va a verlos porque están muy asustados. Piensan que aquí puede ocurrir cualquier cosa. Tienen mucho miedo, han abusado mucho del poder, sobre todo el yerno, el marqués de Villaverde, ha abusado mucho del poder y piensa que le puede ocurrir cualquier cosa. Manejaba millones con demasiada facilidad. Y entonces les promete cierta inmunidad, ciertos cargos y bueno, pues cierto dinero, cierta pensión para sobrevivir. Con eso les mantiene calmados. A mí lo que me ha sorprendido, y lo cuento en el libro, que es que la única de la familia que se preocupa por un anciano que se llamaba Francisco, que es Franco, es su hija. Este vínculo entre el padre y la hija me ha sorprendido mucho y está en el libro. ¿Cómo es la hija la que le lleva a firmar ese testamento? Porque ahí cuento cómo el testamento que lee Arias Navarro en realidad no es de autoría de Franco, sino que llega a él y la hija se lo transmite. Y es la hija la que decide acabar con la agonía de aquel anciano que tanto estaba sufriendo en el hospital. Que no quería estar en el hospital, claro. Que no quería estar allí. Y entonces la hija la que dice: hasta aquí hemos llegado, desenchufa. ¿Cómo fueron los momentos siguientes a la muerte de Franco? Ahí está todo guionizado. Sí. Una vez que muere, es asesinado Carrero Blanco, se produce un desorden en el gobierno muy evidente. Sí, que ahí Franco llora, según cuentan los biógrafos. Bueno, al final lloraba en ocasiones, incluso en público se le escapaban las lágrimas y eso alarmaba mucho a la gente. Claro, el generalísimo llorando era una imagen bastante dura. Ya estaba enfermo de Parkinson, por ejemplo, sí. Claro. Y cuando muere Carrero Blanco hay mucho desorden, muchos gritos, muchas peleas entre los ministros, y algunos piden mano dura, otros contención, bueno, unos piden incluso ir a buscar a los líderes de la oposición, bueno, una locura. Y a Arias Navarro se le ocurre, yo creo que fue su única idea buena dentro de una historia calamitosa, ordenar al SECED, que es el antecedente del CNI, un plan, la Operación Lucero, para
saber qué tenían que hacer las instituciones una vez muriese Franco. Y ese plan es secreto hasta que muere, el 20 de noviembre, que es el día D, ¿no? El día D. Es un plan que ni siquiera conoce la familia. Entre otras cosas, en ese plan está enterrarlo en el Valle de los Caídos, cosa que no había decidido Franco ni la familia. Y deciden enterrarlo allí, según Arias Navarro, porque querían darle el honor de jefe de Estado. Y en 3 días construyen la tumba que, bueno, que Pedro Sánchez tuvo el placer particular de violentar. Sí. Se pensó también en esa operación Lucero el cómo debía ser toda la ceremonia, con cosas como si le llevamos en un coche de caballos, que queda mucho más bonito, puede ser que el pavimento esté húmedo, se resbale un caballo y se caiga el féretro, con lo cual aquello sería un espectáculo bochornoso, y deciden ponerlo en un camión militar, un Pegaso, como finalmente sucedió. Quizás es lo único que le guste y le hubiera gustado a Franco, quizá, con su austeridad. Puede ser, fíjate, yo creo que pensaba muy poco en la muerte, quizás le hubiera gustado que le enterraran ahí con el tercio de la Legión. Claro, sí, sí. Pero cualquiera sabe. Y se planifica también la coronación del rey y cómo tienen que hacerla, es decir, hay que mostrar mucho recogimiento por la muerte de Franco, pero deslizar cierta alegría y esperanza, sin grandes manifestaciones monárquicas, las justas, ¿no? Y se planifica también el famoso discurso de Arias Navarro en Televisión Española, cómo debía darse, que fue en una sola toma, no en 3, como se ha dicho en alguna ocasión. Cómo debía comportarse, porque actúa perfectamente, dice: españoles, Franco ha muerto. Saca el papel de forma teatral de la chaqueta y lo lee. Todo eso estaba perfectamente medido. O sea, transmitir a los españoles esa emoción de hemos perdido un gran hombre, ¿no? Según ellos, claro, y al mismo tiempo transmitir que las cosas estaban encauzadas dentro del orden en una persona como Juan Carlos, que podía continuar con la España que se había construido. ¿Quién se inventa eso de Juan Carlos el Breve? Se lo inventa Santiago Carrillo. Santiago Carrillo era muy listo, pero muy mal estratega. Fatal. Y entonces pensaba que iba a durar muy poco, que no iba a conseguir atar ninguno de los nudos de los que hemos hablado antes, y que el pueblo español de forma espontánea se iba a levantar contra el rey como heredero del franquismo, cosa que no sucedió. También hay que decir que en esa idea de Juan Carlos el Breve tuvo el auxilio de los socialistas y comunistas franceses y de algún otro más, ¿no? ¿Sirvieron para algo las manifestaciones estudiantiles? Sí, claro, para crear posteriormente una clase política y sindical, ¿no? Es mover a la gente como atrezo del cargo que tú quieres conseguir en adelante. Hombre, al régimen sí le disgustó mucho, porque el franquismo hubiera querido que la universidad fuera el motor de renovación de la élite política. Pero, hombre, como sabemos por Sánchez Dragó, por el mismo Tamames, aquello se trunca en los años 60 y la universidad se convierte, al ser libre, cosa que, en fin, al ser libre, pues se convierte en una élite nueva, distinta, que quiere acomodar la situación cultural y económica española a, bueno, pues a la situación política de libertad y democracia, y algunos de dictadura que querían, porque no todos los que se manifestaban pedían democracia, muchos de ellos lo que pedían era otro tipo de dictadura, la comunista, y eso no lo podemos olvidar. Desde luego. Hablas de Elena Francis. Sí, es que la radio entonces, tú lo sabes muy bien, lo era todo. O sea, la radio estaba omnipresente. Es que es la época de Luis del Olmo, y hace una radio muy cercana, porque la aleja de determinadas alturas y la acerca a la calle, y pasan de oír al cargo público de cultura a oír a doña Francisca, que vende tomates en el mercado, a oír a Paco el agricultor, es decir, a gente de la calle. Y aquello cambia muchísimo, y es una radio de transmisión de emociones, Elena Francis es un ejemplo perfecto para eso. Elena Francis consigue que muchas mujeres españolas, la mayor parte con anónimos que vienen ahí perfectamente en el libro, de una desesperada, una ilusionada, una llena de amor, cuentan su vida sentimental perfectamente equiparable a la de ahora, que nadie piense que era gente extraña, si es que eran gente como somos nosotros ahora, exactamente igual, que contaban sus preocupaciones y recibían consejos
supuestamente de un gabinete psicológico, pero que era un señor que pululaba por allí. Pero era una radio muy emocional. El Radio Exterior de España se piensa para los emigrantes, y las emisiones de Radio Nacional de España son, a pesar de lo que piensan muchos, es adoctrinamiento. No, no, no. Se hace para que esos españoles no olviden España. Y se hacen reportajes sobre las regiones. Se emite música folclórica y del momento de España para que recuerden sus esencias, que es lo que ellos querían. Y hay programas entrañables que ponen en contacto a esos emigrantes con sus familias en España. Claro, eran programas sentimentales totalmente que conectaban a la gente. Y acabamos con el título o el subtítulo del libro, Esta España viva, esta España muerta. ¿De dónde viene? Había censura, y eso hay que reconocerlo. Había mucha censura, aunque se cambia con la ley de 1966, la ley Fraga, que es una ley que actúa la censura de forma posterior, como es el caso. Pero hay que decir que los libros de escritores de izquierda se publican en España. Sí. Y que también se publican libros en catalán, por ejemplo. Bueno, hay emisiones en televisión española en catalán desde 1967. Televisión española en Cataluña, en catalán. ¿Y pasaba algo? No. ¿Nos han mentido? Sí. Sí. Vaya. Y es más, es que en los últimos años, en parte también a Ricardo de la Cierva, en las librerías se vendían libros de izquierdas, de autores que eran conocidos de izquierdas. Uno de los bestsellers en 1975 eran las obras de Tuñón de Lara, que era un estalinista, o de Ramón J. Sender, otro comunista. Son bestsellers. ¿Por qué son bestsellers? Porque se venden. ¿Por qué se venden? Porque se publican. En cambio sí que opera con las canciones de Cecilia. Sí, claro. Hay una... sí, porque claro, la música sí que llevaba a muchísima gente, a todo el mundo, y existía una censura que era absolutamente absurda. Ahí cuento la censura, por ejemplo, en televisión. Salió Rocío Jurado en abril del 74 con unas transparencias. Bueno, aquello fue un auténtico escándalo en televisión española, y que, por ejemplo, el diario El Alcázar dijo que habían convertido la televisión en un burdel porque había salido Rocío Jurado con un escote. Sí, intentamos ponerles una flor aquí, ¿verdad? Algunas antes de actuar. Bueno, había un censor en televisión española, que era otra época, que decían que miraba por encima del televisor y por debajo para ver si se veía algo por debajo de la falda o por el escote. Y llegaron a introducir un retardo en la emisión de 20 segundos para controlar un poco. Para controlar si se veía alguna cosa, cortaban, ¿no? Y el título del libro, que es Esta España viva, esta España muerta, procede de la famosísima canción de Cecilia, que yo he escuchado España 1000 veces escribiendo el libro. Incluso aprendí a tocar con la guitarra porque la tenía en la cabeza todo el rato. Cuando ella presenta la letra, el sindicato presenta la letra, claro, que es Esta España viva, esta España muerta, les pareció muy agresivo. Y entonces lo cambiaron por Esta España nuestra, y de la letra que ahora conocemos, que es una letra también fantástica y muy positiva de una cantante genial como era Cecilia. Pues enhorabuena, Jorge. Pues muchas gracias. Una alegría tenerte aquí. Igualmente.